bien, ¿qué tal? Muy buenas. En esta oportunidad hablaremos a un tema interesante que está relacionado también con las palabras y tiene que ver con la estructura de las mismas. Presentamos lo que se llama entonces lo que es la morfología, el lexema y el morfema. ¿Qué son las palabras? ¿Cómo se forman? No sé de dónde proviene la palabra perro, pan o mesa, o incluso nuestros nombres, nombre de los planetas, los adjetivos, los sustantivos, los pronombres, entre otras. Bueno, en primer lugar empecemos con lo que es un pequeño ejercicio mental. A ver, ¿qué palabra puede formar uniendo los siguientes cartelitos? En cada cartelito tenemos diferentes tipos de sílabas y letras en su conjunto, empezando con la IT, luego tenemos la GAT, en el tercer cartelito tenemos la S y la O. Bueno, si lo juntas y los ordenas de tal manera que te dará la palabra gatitos. Ahora bien, ¿qué es una palabra? Como te has dado cuenta, tú puedes formar una palabra, ¿ok?, uniendo diferentes tipos de sonidos. Estos sonidos juntos, de manera ordenada, nos dan una palabra, ¿ok? Y a su vez, esta palabra se puede dividir en unidades más pequeñitas, lo que llamamos morfemas. Son las diferentes partes que conforman una palabra. Entonces, quien se encarga del estudio de la composición de las palabras y su derivación, es decir, de dónde derivan las palabras, es decir, es la morfología. La palabra morfología viene del término morfo, que significa forma, y logos o logía, que significa descripción, es decir, describir la forma de las palabras, es decir, su estructura. La estructura de las palabras es sencilla de recordar, pues presenta una estructura general básica que se compone de una raíz, lexema, y los afijos, que se dividen en tres grupos, ¿no? Pero en esta oportunidad solamente explicaré dos de ellos: el prefijo y el sufijo. Empecemos con la primera estructura básica de toda palabra. La raíz, o también llamada lexema, es un tipo de morfema, o sea, es un tipo de forma, ¿ok? Un tipo de forma, una estructura de la palabra que es invariable y que contiene el significado principal de la palabra, ¿ok? También se dice que es la raíz o la base de toda palabra. Veamos el ejemplo. La raíz lexema, cas, solamente el sonido cas, ¿ok? A partir de cas se pueden formar otras palabras, donde el sonido o el morfema cas va a estar siempre presente. Por ejemplo, casa, caserío, casucha. Si bien es cierto, eso se parece a un conjunto de familia de palabras, ¿sí? Nos damos cuenta que lo que se repite en cada una de ellas es la raíz lexema, o también el morfema invariable cas. Vemos otro ejemplo. Difer. Difer es una raíz, porque a partir de esa raíz se pueden formar otras palabras como diferenciar, diferido, diferente, diferencia, indiferencia. Ahora, cuando se habla de que es la raíz, significa que estos sonidos, o mejor dicho, este morfema, no se puede alterar, o sea, no le puedes quitar ni agregar nada, porque es la base original que te va a dar nacimiento a otras nuevas palabras, como en gato, gata, gatito, o como en pan, panadero, panadería, empanada. Muy bien, entonces ya entiendes lo que es la primera estructura básica de una palabra, que es la raíz. Recuerda que es invariable, o sea que no se puede cambiar, no le puedes quitar ni agregar nada, ¿okay? Y te da origen a nuevas palabras. Por otra parte tenemos los afijos. Los afijos son otros tipos de morfemas de la estructura de la palabra que complementan a la raíz, es decir, que acompañan a la raíz para que tengan un significado completo de lo que uno está diciendo. Porque no vas a ir por la calle diciendo gat, cas, dife, ¿no? Porque no se entiende, no está completo. Lo único que estás diciendo es la raíz. Tendrías que complementar esa palabra. Por eso existen los afijos. Veamos dos, porque en sí son como tres. Uno de ellos es los prefijos. El prefijo es aquel morfema, o es aquella parte de la palabra que va antes de la raíz, es decir, al lado, si tú lo ves de frente, iría al lado izquierdo de la raíz. Veamos un ejemplo. La palabra operar.
Cuando hablamos de que el prefijo va antes, entonces iría al lado izquierdo. ¿Cuál sería el lado izquierdo de la palabra operar? Sería empezando la O. Entonces, si le agregamos un prefijo, la palabra operar se transforma en otra palabra que sería cooperar. ¿Ok? Operar puede tener muchos significados. Cooperar puede también tener otro significado y que es diferente. Ciclo. ¿Ok? Antes de ciclo pondríamos entonces el prefijo emi, convirtiéndose en una nueva palabra, hemiciclo. Lo mismo ocurre con móvil. ¿Ok? Puede tener varios significados, pero si le damos un prefijo se convertiría en automóvil. ¿Ok? Los prefijos pueden variar, no solamente significa que existe co, emi o auto, existen otros prefijos, como por ejemplo el prefijo super, ¿ok? El prefijo a, el prefijo ante, ¿ok? El prefijo bi, ¿ok? Que van antes de la raíz para dar significado a una. Y dentro de los afijos tenemos otro que es el sufijo. En este caso el sufijo es un morfema, ¿ok? Que sí puede cambiar. Y que estos sufijos van después de la raíz léxica, es decir, que van al lado derecho de la palabra. Por ejemplo, la palabra buen, si le ponemos un sufijo, sería buenísimo. Entonces, ísimo es el sufijo que va después de la raíz, haciendo que la palabra se convierta en una nueva. Lo mismo ocurre con amig, que es una raíz. Si le agregamos aso, se convierte en una nueva palabra. ¿Okay? Psico, que significa mente, ¿ok? Le agregamos ahora logía, o sea, logos, ¿ok? Descripción de la mente, estudio de la mente. Muy bien. Entonces, recuerda esa parte, la primera parte, lo que hemos visto es sobre la estructura de la palabra, que se compone de dos elementos fundamentales, que son los morfemas, que se dividen en la raíz, y los afijos, que a su vez se dividen en prefijos y sufijos, ¿ok? Muy bien, entonces en otro capítulo veremos de dónde provienen todas las palabras. Lo que hemos visto primero, para entender dónde proviene la estructura, cómo está compuesta una palabra, ¿ok? Muy bien.